Hola, hoy vamos a hacer un clavado en la historia fascinante y súper compleja de la riqueza moderna. Todo esto basándonos en el increíble trabajo de Stephen Broadberry y Kyoji Fukao. Prepárense, porque vamos a ver cómo los datos le pueden dar la vuelta a todo lo que creíamos saber. Muy bien, entremos de lleno. Empecemos con la pregunta del millón, esa que ha tenido a historiadores y economistas dándole vueltas por siglos. ¿Cómo exactamente es que el mundo moderno se hizo rico? A ver, la historia que casi todos conocemos es bastante sencilla, ¿verdad? Durante miles de años la humanidad estuvo como atorada en la famosa trampa Malthusian. ¿Y eso qué es? Pues que cualquier avance, cualquier mejora en la agricultura, se lo comía el crecimiento de la población. Y al final, la gente seguía más o menos igual de pobre. El cuento dice que solo la revolución industrial en Gran Bretaña pudo romper ese ciclo, y así Occidente se hizo rico, mientras que el resto del mundo, pues supuestamente, se quedó mirando. Pero, a ver, ¿de verdad fue tan simple la cosa? Porque los datos históricos más nuevos nos pintan un cuadro muy, pero muy diferente. La realidad parece ser mucho más compleja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de una sola gran divergencia, sino de un montón de divergencias, de separaciones económicas que ocurrieron en distintos momentos y en distintos lugares. Ok, vamos a los datos, que es lo que importa. Esta tabla, la verdad, desmonta por completo esa vieja historia. En vez de un cuento de Europa sube y Asia se estanca, lo que vemos es un caos fascinante. Fíjense, por ejemplo, en China, que por allá de 1500 tenía un PIB per cápita más alto que el de muchas zonas de Europa. Así que esa idea de un resto del mundo pasivo y estancado simplemente no cuadra. Si le ponemos la lupa a esto, encontramos varias reversiones de la fortuna. El noroeste de Europa sí, tuvo un crecimiento sostenido. Pero, y aquí viene la sorpresa, los ingresos en potencias como China e India, de hecho, bajaron después de 1700. Al mismo tiempo, Japón iba para arriba, alcanzando y hasta superando a su vecino. Y si cruzamos el charco, en las Américas, el norte, que era más pobre, le dio la vuelta y superó a una América Latina que había sido más rica. El tablero económico mundial estaba cambiando por completo. Entonces, ¿qué pasaba dentro de Europa? Bueno, la respuesta nos muestra un secreto bastante inesperado sobre el éxito económico. Miren este gráfico, es clarísimo. Ilustra lo que se conoce como la pequeña divergencia europea. Y ojo, esto pasó mucho pero mucho antes de la Revolución Industrial. El centro de gravedad económico se movió del Mediterráneo, de potencias como Italia y España, hacia el norte, a Gran Bretaña y los Países Bajos. Y aquí viene la parte clave, que es casi para no creerla. El secreto del éxito de británicos y holandeses no fue que crecieran más rápido en las épocas buenas. No, fue que en las crisis, en los malos tiempos, sus economías se contraían mucho menos. Su verdadero superpoder era la resiliencia. Esa era su arma secreta. Y ojo que esto no fue algo exclusivo de Europa, ¿eh? Este tipo de cambios de poder, de relevos en el liderazgo económico, estaban pasando por todo el planeta. Vámonos ahora para Asia, donde vemos algo muy parecido. Mientras Japón empezaba un ascenso económico sostenido, la China de la dinastía Qing, que era una potencia histórica, entraba en un declive relativo, o sea, una vuelta de tortilla en toda regla en el este asiático. Y aquí, atención, porque esto es fundamental. Cuando comparamos las regiones más ricas de Europa con las más ricas de China, los datos nos dicen que la brecha económica decisiva se abrió en el siglo XVIII, un siglo entero antes de lo que siempre nos habían contado. Esto básicamente reescribe la cronología de la historia económica. Y mientras tanto, del otro lado del mundo, en las Américas, ocurría una tercera gran inversión de fortunas. Las colonias británicas de Norteamérica, que empezaron siendo más pobres, lograron superar a las colonias españolas, que al principio eran más ricas, y esto también para el siglo XVIII. Bueno, ya vimos el qué, el cuándo y el dónde. Ahora viene la pregunta más difícil, el por qué. ¿Qué fue lo que realmente causó estos cambios tan dramáticos y tan distintos entre sí? Para entenderlo, los economistas lo separan en dos niveles de explicación. Por un lado están las causas o fuentes próximas, las más evidentes, y por otro, las fuentes fundamentales, las más profundas. Las fuentes próximas son las cosas que saltan a la vista, ¿no? La inversión en máquinas, en fábricas, en la educación de la gente, las nuevas tecnologías como la máquina de vapor. Pero claro, esto es solo el cómo pasaron las cosas. No nos explica el por qué todo esto surgió en ciertos lugares y en otros no. Para llegar al fondo del asunto, al verdadero porqué, hay que ir a las raíces. Y ahí, en lo más profundo, encontramos dos factores clave que lo explican casi todo: la geografía y las instituciones.
Pensar en las instituciones como las reglas del juego de una sociedad es la metáfora perfecta. Hablamos de todo, desde las leyes y los derechos de propiedad hasta las costumbres y la cultura. Son estas reglas las que crean los incentivos para que la gente se arriesgue, invierta, innove y comercie. Y la geografía no se trata solo de tener ríos o montañas. Existe algo que los expertos llaman geografía de segunda naturaleza, que es la que creamos nosotros, los humanos. Estar cerca de un puerto importante, de una ciudad que es un hervidero de ideas. Eso genera un círculo virtuoso, un efecto de bola de nieve que impulsa el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que la historia económica no es un camino único y predeterminado. Es el resultado de una interacción súper compleja entre la geografía y sobre todo las instituciones que una sociedad elige. Las reglas del juego que se establecieron en el pasado construyeron el mundo que tenemos hoy. Así que la pregunta que nos queda es, ¿qué reglas estamos creando nosotros ahora para el mundo del mañana?